¿Qué rol creen ustedes tienen las sociedades médicas en la implementación, en el desarrollo, en la regulación y el control y validación de estas herramientas? Yo creo que las sociedades médicas en general tienen un rol muy importante porque finalmente son las organizaciones que pueden impulsar las regulaciones, o sea, la normativa, las directrices de cómo vamos a trabajar en estas nuevas tecnologías, algo que comentabas, ¿no? Hay que pedirle lo mismo a la inteligencia artificial que lo que le pedimos a una nueva droga, o sea, un fase 3, un ensayo clínico, evaluación prospectiva. La mayoría de los estudios en inteligencia artificial son transversales, ¿no? Que está muy bien el diseño y todo, pero finalmente si lo vamos a llevar a un paciente o a tratar a una persona o a una población, pues debemos ser un poquito más exigente con el diseño que hacemos. Yo creo que el rol de las sociedades científicas es fundamental. Somos los que representamos a todo el colectivo de los profesionales del área, que sin duda no somos los únicos, pero digamos, creo que es una mesa importante donde tienen que estar sentados los pacientes, que son los usuarios, nosotros, que también somos usuarios, pero vamos a llevar adelante, vamos a utilizar estas herramientas, y los gobiernos, digamos. Creo que son fundamentales para que entre todos nos pongamos de acuerdo en esto. Pero el rol nuestro es muy importante, por eso es importante entender, y esto que hablábamos antes de ética y transparencia de la herramienta y cómo vamos a utilizar estos métodos, digamos, estos modelos predictivos. Entonces, tener el dato de cómo es, el oncólogo tiene que saber cómo se validó la herramienta, confiar en ella, saber cuál es la dificultad y después poder explicarle a los gobiernos y explicarle a los pacientes que esto es utilizable, digamos, y que es confiable. Explicándole a la gente que vamos a utilizar estas herramientas, que nos va a hacer mejores, porque nosotros nos equivocamos también, y con esto probablemente nos equivoquemos menos, que lo vamos a hacer éticamente y transparentemente, y a los gobiernos de la misma manera, y que ellos tienen que buscar la manera, entre todos, buscar la manera de que tengamos mecanismos de control, porque tampoco nos vamos a dirigir en el Mesías que viene a contarle a la gente, claro, y a los gobiernos qué van a hacer, sino que en esa mesa tenemos un rol de liderazgo, tenemos que llevarlo adelante, tenemos que ser consecuentes con esto, y buscar mecanismos también que los gobiernos puedan utilizar y que el paciente pueda utilizar para validar y para controlar a la inteligencia artificial, ¿no? Como lo ha hecho, digamos, con todo. O sea, la inteligencia artificial en definitiva es una herramienta de tecnología, como decíamos antes. Cuando el paciente valida que va a tomar un medicamento, es porque está confiando en que nosotros le estamos diciendo que, claro, esto es así, y lo toma. El paciente que no confía en el medicamento no lo toma. Yo agregaría, o más que agregar, nuevamente insistiría en la importancia de la alfabetización. Okay. Y yo creo que las asociaciones y las sociedades científicas tienen un papel importantísimo acá. Entonces yo creo que las asociaciones tienen un papel muy importante en entender que se necesita alfabetización, y así no lo haga directamente, propender porque haya una alfabetización de calidad alrededor de esto. Me parece importantísimo eso. Lo segundo, más que un promotor de regulación, yo creo que las asociaciones sí pueden hacer o pueden convertirse en generadores de mesas de discusión, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a adoptar? ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Cierto? ¿Qué espacio le vamos a dar a los pacientes en estas discusiones? Y yo creo que esto es una cosa que las asociaciones cada vez tienen que hacer más crecientemente. No solo en el área de medicina y de innovación. Y en ese orden de ideas, pues esto es solamente una mesa más de la pata, decimos en Colombia, ¿cierto? Esto. Y por último, creo que también pudiera ser al menos un generador de oportunidades, ¿sí?, para la generación de ejercicios locales. Y en ese orden de ideas yo creo que en Latinoamérica, creo que todos lo vivimos, lo difícil que es buscar recursos para investigación. Y yo creo que las asociaciones deben ser promotores de recursos, y dentro de su scope de la generación de recursos y la búsqueda de recursos para que las personas puedan hacer investigación, así como a lo mejor proponemos un grant para un estudio descriptivo o para una base de datos o esto, pues deberíamos empezar también a promover que haya recursos para intentar hacer pequeñas iniciativas, para que nuevamente, yo lo mencioné, yo creo que esto puede ser una herramienta que nos permita cerrar la brecha de producción científica frente a países desarrollados, pero necesitamos ponerle recursos a esto.